Quinta parte de las cosas que no tienen sentido de la saga Resident Evil, donde el propósito del video es solamente con fines de entretener y reírnos por algunos detalles que pueden rayar esto en lo absurdo. Quiero mencionar que este será probablemente el último video de las cosas sin sentido de la saga, a menos que tengamos mucho éxito con este video. Así que sin más preámbulos, comenzamos. En el Resident Evil 0, hay un laboratorio debajo del centro de formación de Umbrella, ubicado en las montañas Arclight. Cuando lo visitamos vemos que el lugar se encuentra muy deteriorado, como si hubiera estado abandonado durante años. Eso es muy extraño, ya que el juego se desarrolla justo unos días después en cuanto comenzó la liberación de los monstruos, por lo que no debería de verse tan deteriorado, debiendo de verse más o menos como en el laboratorio de Resident Evil 2, pero aún en buenas condiciones. En el Resident Evil 4 clásico, Leon deberá de adentrarse a una iglesia con el fin de liberar a Ashley, quien estaba hecha prisionera allí mismo. Al momento de salir, Sadler aparecerá junto con unos achichincles con unas ballestas, echando un monólogo. En eso Leon agarra de la manilla a Ashley y salen corriendo hacia una ventana, a lo que los arqueros tiran sus flechas y por poco hieren mortalmente a la fémina. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si matan a Ashley con esas flechas? Se supone que ella era pieza clave para el villano, con el fin de someter a los Estados Unidos, y muerta no serviría de nada. Además, porque Ashley estaba recluida en un lugar muy solo, sin casi protección, más que la de unos aldeanos roñosos, en vez de estar en una fortaleza protegiéndola de decenas de enemigos mejor equipados. Debido a eso fue fácil liberarla desde el principio. En Resident Evil 6, durante la campaña de Ada Wong, se nos asignará un personaje que no aparece en ninguna de las campañas, siendo el agente. Este tipo solamente es controlado por un segundo jugador, y nada más se limita a disparar y combatir contra las monstruosidades. Es decir, el agente no puede abrir puertas, cofres y otros objetos, completar rompecabezas o mover objetos. También si Ada usa el gancho para moverse a largas distancias, este desaparecerá y reaparecerá hacia el lado donde está Ada. Esto puede hacer que la gente pierda algunos elementos o coleccionables, si el jugador de Ada no lo espera, o no abre algunas de las puertas que conducen a armas o elementos curativos. Tampoco puede interactuar con los otros personajes durante la campaña, por lo que su adición carece de total sentido, y solo fue hecho para el segundo jugador, pero perdiendo muchos privilegios durante la travesía. En Resident Evil Village, podemos andar a nuestras anchas por el castillo Dimitrescu, pero hay que andar bien abusados, de que la enorme villana dueña del lugar y vieja sabrosa no nos pille, ya que nos puede destazar con sus enormes garras. Hay una parte inverosímil, en donde estamos escondidos del otro lado de unas ventanas, y ahí mismo aparece la doña hablando por teléfono. Es difícil pensar en cómo le hizo Ethan, estando tan cerca y muy a la vista de ella sin que ella lo detecte. Digo, es una mutación, debe de tener sus sentidos mucho más desarrollados que el de una persona normal, porque si bien no lo ve, cosa que es casi imposible, ya que por el ángulo de la cámara al menos la mitad de la cabeza de Ethan debería ser visible, como ya incluso no lo detecta por su olor o por su oído, así que esta escena se hizo muy poco realista. Las armaduras son unos enemigos en Resident Evil 4, ubicados dentro del castillo del enanín Salazar. Al principio estos tienen un aspecto inmóvil, aparentemente inofensivos, pero en cuanto menos te lo esperas estas armaduras cobrarán vida, y es que dentro se encuentra una plaga la cual dicen que infectó un huésped dentro, y ahora los controlan. Sé que hay peleas en donde la plaga sale de su parte posterior en la cabeza cuando los hieres mucho, pero hay otros que solamente te atacan y se desvanecen, no quedando claro de por qué ocurre eso, debido a que no hay rastro de plaga dentro, a menos que sea parte de un mecanismo, pero no se ve como tal, más bien como alguien viviente solo por unos segundos, así que no queda claro que eran realmente estos enemigos, si tenían las plagas en su haber o no. Resident Evil Gaiden es un spin-off de la franquicia, por lo tanto no forma parte de la línea canónica, así que los acontecimientos pueden darse, sin tener que respetar alguna línea o incluso lógica. Menciono esto porque aquí incluso los zombies portan consigo armas. Esto no tiene sentido si los comparamos con los zombies normales, los cuales apenas pueden moverse hacia ti para morderte, y que los de Gaiden usen incluso armas está bien raro. Sé que en otros juegos posteriores los zombies usan armas, como en Resident Evil 6 con el virus C, pero esos agentes mutágenos son más avanzados que los desarrollados en los 90s.
Al final de Resident Evil 4, la isla está a punto de estallar y Eira, para ayudarnos, nos da las llaves de una moto acuática que nos estará esperando debajo en las cuevas, donde hay una salida por el agua. La pregunta es cómo le hizo Eira para llevarse ese transporte, si éste conducía una lancha o incluso tenía un helicóptero enteramente a su disposición. ¿Por qué tener algo que de todas maneras no usaría? Yo sé que ella es muy precavida y probablemente se adelantó a muchos riesgos que pudieran haber, como tener esa moto, pero se me hace que estuvo ahí más por conveniencia de guión que por ser ella precavida. Aparte de tener ahí ese transporte, corría el riesgo de que los ganados se lo llevaran y ella se quedara sin ese transporte si es que lo llegaba a necesitar. Menos mal que Leon lo tuvo enterito para él. En Resident Evil 5 hay un área de las minas que deberemos de atravesar, pero estas se encuentran totalmente a oscuras debido a la falta de luz, por lo que usaremos una lámpara que deberá de usar nuestro compañero o nosotros para poder alumbrar nuestro camino. La gran pregunta es por qué ellos no tienen sus propias linternas integradas en sus trajes tácticos, tal como lo tenían los otros protagonistas de la serie. Digo, son agentes especiales de la BSA y lo mínimo que deberían tener son unas linternas integradas para no batallar en la oscuridad si se llegase a dar el caso. Aquí fallarían la verdad en esa lógica, volviéndose incluso una molestia andar con esa lamparona. La vestimenta de Jill Valentine en el primer Resident Evil consiste en un traje táctico de los STARS con sus botas, pantalones, camisa y por supuesto su boina de la cabeza. ¿Cómo es posible que de tantas veces que se enfrenta a enemigos tirándole a ella al suelo y golpeándola muy fuerte, a la guachina nunca se le haya caído su boina? Obviamente es un videojuego y la vestimenta está como unida a su cuerpo, pero sí se ve muy curioso si fuera más realista del juego del por qué nunca lo pierde. Solamente en las escenas finales por fin la vemos sin ella. Al final de Resident Evil 2 Remake, nuestros protagonistas por fin escapan de la ciudad gracias al tren y están prácticamente libres de peligro, pero ubicándose en medio de la nada. Durante el camino se topan con un camionero de lejos, los cuales quisieran que les den un raite, pero a la vez temen que sea peligroso, por lo que Leon se queda esperando casi empuñando su arma, pero en eso el camionero pasa de largo con ellos y solamente les hace una señal obscena. A mi parecer nunca le encontré sentido a eso que hace el camionero. Incluso Leon va vestido con su traje de policía y está herido, a lo que una de dos, o te detienes para ver qué les pasa, o pasas de largo por desconfianza de no meterte en problemas. Pero hacer esa señal considero que no tuvo nada de sentido, incluso sabiendo que hubo un incidente cercano allí. En el Resident Evil 4 clásico, deberemos de bajar hacia el área de las minas, donde tomaremos un pequeño vagón de carga en unas vías, y ahí mismo pelearemos contra los ganados que se encontraban allí. No mencionaré mucho acerca de lo extenso y profundo que es todo el escenario, ya que algunos le encuentran lógica a eso del por qué viajamos mucho, y aparecemos muy cerca del castillo donde estaba la entrada como si nada. Lo que sí me parece poco creíble es que solamente tengamos un mismo carril para todo el viaje, es decir, que no hay otras rutas por donde moverse, y casualmente al final no hay más vías, debiendo de saltar por nuestra vida. En las construcciones esto no puede suceder, es por ello que se crean otras vías de salida, tal como ocurre en Resident Evil 4 Remake, donde al parecer mejoraron eso haciéndonos tomar otras vías disparando las palancas, con el fin de poder cambiar de carril. En Resident Evil 3 Nemesis deberemos de hacer uso de una manguera para poder apagar el gran incendio de un callejón y así poder avanzar para recolectar cosas para el tren. Al final llegamos a unas oficinas, en donde nos encontramos a Nikolai matando a su compañero Murphy Sicard, porque según él estaba infectado. Sé que la ciudad es muy grande con varios callejones, pero también uno se pregunta cómo le hizo Nikolai para pasar por el área que estaba cubierta de fuego. Puede que pasó cuando no había nada, pero eso sí que a uno le deja más dudas que algo lógico. Derek Simmons es uno de los antagonistas importantes de Resident Evil 6, quien fue traicionado por Carla inoculándole el virus en su cuerpo, por lo que mutaría en no una, sino en varias horribles bestias. En cada batalla este tiene su forma humanoide, pero al instante se termina transformando en seres mucho más grandes en volumen que su cuerpo, y cuando es dañado, este regresa a su estado base muy rápidamente, y así continúa en las diferentes batallas, aparte de que se transforma en un dinosaurio.
El conflicto aquí no son tanto sus numerosas transformaciones que ya de por sí son absurdas, sino en la manera en la que muere al final. Este guacho recibió toneladas de ataques de varios tipos de armas, pero en el clímax este es arrojado desde lo alto de un edificio y termina muriendo empalado en una estaca puntiaguda, o sea que tantos disparos, explosiones y rayos del cielo no le hicieron nada, pero sí empalarlo en una estructura, ahí se terminaría todo. Yo sé que el villano ya quedaría debilitado por todos los plomazos que le metimos, pero esa muerte no se siente la más factible. Luego de que Leon estuviera a punto de rescatar a Ashley en los laboratorios, Eragon ayuda a detener a Sattler para que Leon aproveche el momento y libere la mina. En la escena vemos que Eira utiliza una ametralladora para rafaguearlo con decenas de balazos, aunque esto no lo daña significativamente, solo lo detiene un poco. El problema es que Sattler recibió los balazos en el pecho, pero Eira se encuentra ubicada arriba a la derecha en donde prácticamente es imposible darle en el pecho. En todo caso, Sattler tendría que haber recibido los disparos al costado de su cuerpo, pero bueno, seguramente hay una explicación para eso. En Resident Evil 7, cuando andamos escapando de la finca de los Baker en lancha, nos toparemos con el barco Annabelle, que era donde se transportaba la peligrosa arma biológica Evelyn junto a Mia y Alan, que eran los cuidadores de la chavala, junto con decenas de tripulantes que también viajaban estos en el barco. Debido a un huracán, Evelyn se descontroló y comenzó a matar a todos y expulsar grandes cantidades de moho. El pedal es que porque la organización, conocida como las Conexiones, donde trabajaban Mia y Alan, y quien creó el arma biológica Evelyn, porque no hicieron lo mejor posible para que tuviera más seguridad su traslado, ya que Evelyn era un arma extremadamente poderosa y cualquier cosilla podía salir mal. También el barco quedó abandonado y nadie se acercaría a estudiarlo para ver qué pasó o qué cosas se podían rescatar. Nomás quedó ahí estacionado, como si nadie hubiera sabido de su existencia. En Resident Evil 2, aparte de nuestros protagonistas, tenemos a una superviviente extra, siendo la pequeña Sherry Birkin. Es increíble ver cómo la chiquilla haya sobrevivido a todos los peligros que invaden la ciudad y sus edificios, incluso en las alcantarillas estando llena de enemigos por doquier, por lo que esto incluso puede rayar en lo poco creíble. Sé que ella es pequeña y puede moverse por los conductos, incluso también parece haber heredado la inteligencia de los padres, pero en un lugar donde los más preparados perecieron fácilmente. Puede que esta niña sea la más suertuda del mundo, incluso contra los Lickers que pueden moverse donde sea, hasta por donde ella viaja. En varias escenas se ve que Leon tiene una gran puntería con el arma, incluso dándole una delgada soga desde varios metros de distancia y hasta casi dejar manco al pobre de Ramón Salazar. Lo menciono porque casi no se aprovecharían estas habilidades en varias escenas, incluso en otras pareciera que es un simple novato, en vez del habilidoso agente que es, dejando que muchos enemigos pasen por encima de él. Digo esto porque si seguimos esa lógica, este actuaría como en la película de Resident Evil Apocalipsis como Jill Valentine lo hacía. En Resident Evil 5 vuelven a aparecer los Lickers, teniendo casi nada de cambios con respecto a sus homólogos de 1998. Estos se encuentran ubicados en el área de los laboratorios casi al final del juego, apareciendo en grupos de varios para machacarnos, aun si no estamos haciendo ruido. Pero hay una parte en donde estos se encuentran encerrados en una habitación, nada menos que estando protegidos solamente por un simple vidrio. Así es, una de las criaturas más peligrosas de la saga se encuentran en esta zona tan poco práctica para resguardarlos, ya que al menor ruido, estos se alborotarán y la romperán, cosa que pasa cuando avanzamos por ahí. Sí, sé que hay unas paredes de metal que se deslizan, y son las que verdaderamente protegen el área de los Lickers, pero una vez abajo es como si no tuvieran nada, les hubieran puesto mejor un vidrio blindado. Antes de mencionar este detalle, los USB se desarrollaron a partir del año 1996 y empezaron a expandirse a partir de 1998, que es el año en que se ambienta el Resident Evil 2. En el Resident Evil 2 Remake, deberemos de conseguir una llave electrónica tipo USB, que nos servirá para abrir un cierre electrónico de un cuartillo, el cual contiene objetos para nosotros. El detalle es que si bien ya existían los USBs, estos se estandarizarían a partir de los años 2000, por lo que en los años 90 ni siquiera de chiste una estación de
policía, por más modernizada que estuviera, no tuviera en sus computadores puertos de USB. Más bien tendrían en su haber CD-ROMs y disquetes, los cuales estos sí eran los populares de esos años para realizar transferencias de datos de formas externas. Incluso en la trilogía clásica no salió ningún puerto USB, por lo que esta edición se agregó al remake para hacerlo más acorde a nuestra época. En Resident Evil 4 y 5 podemos romper cajas y barriles para obtener recursos, pero también tendremos la desagradable sorpresa de encontrarnos con una serpiente adulta dentro, que se lanzaría hacia nosotros quitándonos un poquitico de vida. ¿Cómo llegaron estas grandes serpientes a estar dentro de esas cajas? No tiene mucha lógica. Puede que los enemigos las hayan metido allí para tendernos una trampa, pero creo que serían mejores otros tipos de trampas, como los explosivos que ocultaba Lucas Baker en Resident Evil 7, en vez de colocar víboras dentro de cajas. En algunos momentos de la serie, cuando andamos por algún cementerio, zombies salen de las tumbas para intentar mordernos. El detalle es cómo se habrían infectado sus cuerpos, si estaban en ataúdes bien sellados y bajo tierra. Por ejemplo, en Resident Evil 3 Nemesis, lo más probable es que se hayan infectado por el gusanoide Grave Digger, quien puede liberar gusanitos bajo tierra, con el fin de infectar otros huéspedes. Pero en Code Verónica, cuando andamos por el cementerio también aparecen zombies debajo, pero ahí no hay un Grave Digger, por lo que se desconoce cómo se infectaron esos muertos vivientes. Unos dicen que ahora fueron larvas, pero tampoco no convence mucho. Todos sabemos de las excelentes habilidades que Leon tiene a la hora de hacerle frente a toda clase de peligros, siendo el más destacado el esquivo de los láseres, en donde tiene que saltar varios metros apoyándose de una pared para evitar que sea asesinado por esas trampas, haciendo un salto casi imposible. Todo muy pro, pero en una parte del castillo, en un pequeño cuarto en donde se encuentra una Magnum gratis, porque Leon no utilizó esas habilidades para ir al otro lado. En cambio usó a Ashley para oparla y así abrir desde el otro lado. También porque no usó su gancho de agarre, como lo hizo cuando caía por el pozo cuando lo tiró Salazar, para poder escalar y así ir hacia el otro lado por el hoyo de la habitación, ya que digo, tampoco es que era una gran altura, y utilizar la ayuda de Ashley estaba de más. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron estos detalles sin sentido? ¿Cuáles de estos se te hicieron los más absurdos? Si el video te gustó, dale like y suscríbete, nos vemos hasta la próxima.